Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Y agradecido también a la administración por esta posibilidad que me dan de poder compartir este conocimiento, bueno, un mínimo conocimiento y con la experiencia del caso, ¿no? Dada esta coyuntura que estamos atravesando todos, creo que también es responsabilidad de mi parte invocarles, pues, justamente a todos seamos solidarios y empáticos con esta situación, no saliendo de casa, y si se hace, pues saliendo lo mínimo posible y con el resguardo posible de la mascarilla y en todo caso también de los guantes, ¿no? Esto es importante. Yo estoy acá en casa, bueno, ya en casa obviamente evito los guantes y la mascarilla, pero cuando salgo tengo obviamente la mascarilla y el guante, ¿no? Que es importante tenerlo. Bien, hoy, como ya se ha dicho, el tema principal es la situación de emergencia y los mecanismos de contratación y herramientas de la Central de Perú Compras, ¿no? De compras públicas, Perú Compras que conocemos, ¿no? Para ello, siempre a modo de introducción, tenemos que saber que estamos en gestión pública, participa el Estado de estos procesos de contratación. Una entidad pública viene a ser una de las partes justamente de lo que es la contratación pública que se va a efectuar. Y obviamente cuando es parte del Estado, es que hablamos de disposiciones, ¿no? Disposiciones que son de carácter obligatorio. El cumplimiento es, digamos, importante y obligatorio, de tal modo que sobre las disposiciones que justamente se encuentran vigentes, es que todas las entidades públicas y los proveedores deben acatarlas, ¿no? Estas disposiciones que además contienen los procedimientos, contienen justamente las fases de todo proceso de contratación. Bien, el marco normativo vigente está enmarcado por dos disposiciones puntuales: la Ley 30.225 y su reglamento. ¿Ok? Reiteramos, la Ley 30.225 es la Ley de Contratación del Estado y su reglamento son las dos disposiciones principales que hay que tener en cuenta, que es el marco normativo para las contrataciones públicas y por ende para temas de contrataciones que se puedan dar por la causal de situación de emergencia y para utilizar los mecanismos o las herramientas que utiliza la Central de Compras Públicas, que es Perú Compras. Ahora bien, esta ley que nació o que entró en vigencia el 9 de enero del año 2016, hace 4 años ya, tuvo modificaciones. Hubo una evolución, obviamente, a la fecha, y hubo una primera modificación, recordemos, un decreto legislativo 1341, que entró en vigencia el 3 de abril del año 2017, luego salió una ley 30.689, que recordarán que era la ley que implementaba un impedimento con relación a aquellos proveedores que pudieran financiar campañas políticas cuyo candidato haya sido electo, ¿no? Y luego salió pues el decreto legislativo 1444 que también modificó esa ley de contrataciones, ¿no? Entonces es pues muy importante tener en cuenta este marco normativo porque finalmente esto no dejaron de ser modificaciones que de alguna manera solo modifican la ley 30.225. Ojo, no la derogan, la modifican. Entonces, como hubieron ya hasta dos modificaciones, es que a partir de ello el legislador considera pertinente y oportuno tener un consolidado de esas disposiciones, ¿no? Para poderla comprender. Tener un consolidado de esas disposiciones que permitan tener un texto único ordenado. Es por eso que ahí nace justamente el año pasado, en marzo, el texto único ordenado de la ley 30.225, que consideramos que va a ser justamente el texto de la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Entonces, hablamos pues ya del marco legal en la ley de contratación del Estado como el texto único ordenado de la ley 30.225.
Asimismo, hablábamos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Ese reglamento fue aprobado en su momento por el Decreto Supremo 350, ¿ok? Ojo, que nació conjuntamente con la Ley 30.225, luego fue modificado por el Decreto Supremo 056 y luego salió pues el Decreto Supremo 344 en el año 2018 de Economía y Finanzas, que es el que está vigente. Sin embargo, a diciembre del año pasado, el 14 de diciembre, se publicó una modificación, ojo, modificación, a través del Decreto Supremo 377 del 2019, el año pasado, de Economía y Finanzas, que va a modificar justamente este reglamento. Entonces, nos permite, pues, lo que decíamos, que entre en vigencia estas modificaciones el 15 de diciembre, nos permite determinar que el marco legal vigente viene a ser entonces el texto único ordenado de la Ley 30.225, que es la Ley de Contratación del Estado, con todas sus modificaciones que se dieron desde el 9 de enero a la fecha, y el reglamento de esa Ley de Contratación del Estado, que está dado por el Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 377-2019 de Economía y Finanzas. ¿Ok? Debe quedar claro este marco legal vigente, ¿ok? Porque sobre este marco legal vigente es que justamente se explica todo lo que es el tema de hoy, porque aquí están justamente en esas disposiciones, de alguna manera, reguladas esas figuras, esos conceptos, ¿ok? Bueno, es importante además que contemplemos que en cada marco legal vigente, en tema de contrataciones públicas, también consideramos el tema de las directivas, ¿no? Las directivas que son muy importantes, por ejemplo, en temas de métodos especiales de contratación por acuerdo del catálogo electrónico, tenemos la directiva 7 del año 2017, ¿no? Pero miren, aún vigente, ¿no? Entonces, tenemos pues el marco legal vigente del 2007, perdón, del 2007, miren, la 7. Y con ello va a sumar pues todo este marco legal que es importante tomar en cuenta, ¿no? Asimismo, considerar que aquellas contrataciones que se efectúan durante la vigencia de ese periodo, ¿no? Del marco legal, es que se va a aplicar las disposiciones que dieron origen justamente. O sea, y esto es muy importante porque a cada modificación, nosotros realizando una línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta pues que se van a aplicar diversas disposiciones antes de ser modificadas, bueno, luego de que son modificadas, luego que son nuevamente modificadas. Entonces hay que hacer bien claro una línea de tiempo que nos permita pues establecer los periodos por los cuales tienen vigencia sobre aquellos contratos que nacen de convocatorias que se hayan efectuado durante esa vigencia de esas disposiciones. ¿Ok? Entonces, pues queda claro cuál es nuestro marco legal vigente, sobre el cual pues vamos a partir todo lo que vamos a explicar. Ese mismo marco legal establece entes públicos en las contrataciones del Estado. Antes del 2000, digamos, 6, ¿no? 2008, ¿no? Incluso antes del 2016 solamente habíamos hablado de esto, lo que era, recordemos, el Consejo Nacional Superior de Contratación del Estado, que conocíamos como CONSUCODE. Sin embargo, en su momento, el año 2008, nació el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, hoy conocido como el OCE. El OCE nace como ese organismo técnico especializado en temas de contrataciones públicas, adscrito al MEF, es decir, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, pero aún así gozando de una autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Estamos hablando del 2008, en cuyas funciones principales, para citar, pues son muchos más, he considerado pertinente, por ejemplo, considerar que vela y promueve que las entidades realicen contrataciones eficientes bajo marco legal, ¿no? De alguna manera supervisa las contrataciones que realiza el Estado y emite directivas, documentos estandarizados. Recuerden, existen más de 16 directivas, documentos estandarizados, bases estandarizadas y documentos de orientación en materia de contrataciones públicas. Esto es el OCE a partir del 2008, señores. ¿Por qué? Porque a su vez también que ya había asumido todas las contrataciones,
se consideró pertinente hace poco, nomás no en mucho, el año 2016, crear otro organismo público también adscrito al MEF con autonomía técnica, funcional y administrativa, es decir, equivalente al mismo OCE, que es la Central de Compras Públicas denominada Perú Compras. No es muy antigua la institución, estamos hablando del año 2016, porque se consideró pertinente que el objetivo principal era optimizar las contrataciones públicas a nivel nacional a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes. Es decir, estábamos hablando pues de efectuar unos métodos especiales, unos mecanismos, unas herramientas, que es lo que justamente nos trae el tema, para explicar, más eficientes, más amigables, ¿no? Por denominarlo, que permitan pues el acceso a contrataciones más rápidas. ¿Pero por qué? Por circunstancias ajenas, por circunstancias muy particulares. No es que siempre y necesariamente habría que ver que, o poniendo una crítica, que la normativa vigente sea tediosa, no. Simplemente porque consideramos, o se considera en todo caso, que hay bienes y servicios que justamente por su naturaleza, por su descripción, no requiere mayor demanda, entonces es por eso que se sujeta a determinados procedimientos especiales de contratación y obviamente a herramientas, a mecanismos que obviamente se le encomienda a esta central de compras públicas denominada pues Perú Compras, ¿no? Denominado Perú Compras. Bien. Estos justamente métodos de contratación, comprendiendo como tal, es que, veamos, tenemos los procedimientos de selección y tenemos métodos especiales de contratación, que en todo caso sería el catálogo electrónico por acuerdo marco. En los procedimientos de selección vamos a identificar, recordemos, vamos viendo por acá, la licitación pública, que es para bienes y obras, el concurso público para servicios, la adjudicación simplificada, que es para bienes, servicios y obras, la selección de consultores individuales, que es para servicios, la comparación de precios, que es bienes y servicios, la subasta inversa electrónica, que es para bienes y servicios, y algo que he tenido que resaltar, que está dentro de estos 7 procedimientos de selección, es la contratación directa. No, lo resalto porque a partir de ello es que se va a generar justamente bajo la causal de situación de emergencia determinadas contrataciones. Entonces, aquí pues vamos a identificar bienes, servicios y obras. O sea, para eso se utiliza la contratación directa, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, antes de continuar sobre esa contratación directa, tenemos pues que señalar que todo proceso de contratación que se va a realizar va a tener siempre 3 fases. Y esto es muy importante, esto es parte, yo considero importante siempre mencionarlo, como parte de toda capacitación en contrataciones. Es decir, todo aquel que requiera tener conocimiento sobre un proceso de contratación va a asumir estas 3 fases como conocimiento. Fases como los actos preparatorios o de programación, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Cada una con actividades, cada una con actores, con competencias justamente sobre esas actividades, que nos van a llevar justamente a realizar una contratación de un bien, una contratación de un servicio o una contratación de una obra. Entonces, es importante estas 3 fases. Y sobre todo porque, miren, a partir de esta imagen, que quiero que la tomen en cuenta, es que vamos a hablar justamente sobre ese procedimiento de selección, que lo hemos resaltado aquí dentro de los tipos, dentro de los 7 que existen, que son contrataciones directas, ¿ok? Que vienen a ser las contrataciones directas. Ojo, reitero, es un procedimiento de selección, es un procedimiento de selección. Permítanme un ratito, voy a poner luz aquí para ver que se vea bien, luz para ver que se vea bien. A ver, vamos a ver que nos pueda dar mayor claridad en la imagen. ¿Sí? A ver, estamos ahí, la luz que contamos. Bien. Ok, entonces vamos entrando pues ya a poder dar algún alcance sobre el procedimiento de selección referido a las contrataciones directas. Reiterando que es un procedimiento de selección. ¿Por qué?
yo creo que sí es menester tratar de llevar un símil o una referencia de dónde nace. Antes de la ley 30.225, ¿no? Existía después el decreto legislativo 1017, que es justamente el que contemplaba, de alguna manera, eh, una figura que era la exoneración. Pero la exoneración no era un procedimiento de selección. La exoneración era una forma de poder excluirse de una de estas etapas, que era la de selección. ¿No? O sea, es decir, no contemples todo lo que dice selección para los demás procedimientos de selección, sino que exclúyete de ello y haz una contratación directa. Entonces, sobre ello es que con la ley 30.225, esas contrataciones directas se convierten en procedimiento de selección. Entonces, sobre las contrataciones directas, pues es menester decir que cuando las entidades, ojo, deban contratar directamente un determinado proveedor, se presenta una forma excepcional, ¿ok? Entonces lo van a hacer a través de una contratación directa. En otras palabras, la contratación directa es cuando excepcionalmente, no es la regla, no es la regla, las entidades puedan, no es una obligación, puedan, facultativo, testativo, puedan contratar literalmente con un determinado proveedor. Es decir, hay un proveedor que se selecciona previamente. ¿Ok? El otro alcance en las contrataciones directas es que se va a realizar por acciones inmediatas. Inmediatas porque si nosotros nos ceñimos a un procedimiento clásico, por ejemplo el 141 con todos los plazos de perfeccionamiento del contrato, definitivamente va a ser muy engorroso, muy tedioso, ¿no? Porque así mismo no se ha planificado ni se ha programado oportunamente. En cambio acá es tratar de hacer acciones inmediatas en 10 días hábiles, en todo caso en la situación de emergencia, de poder invitar a un solo proveedor, ¿no? Y obviamente recurriendo a mecanismos que nos hagan más rápida esa contratación. ¿Ok? De igual modo, pues, esto complementa con que la oferta pueda ser obtenida por cualquier medio de comunicación. O sea, es decir, hoy en día es electrónico, sabemos en los demás procedimientos de selección, pero aquí, por ejemplo, se envía a través de un correo electrónico, se puede dejar, si bien físicamente en la entidad, si hay posibilidad de hacerlo más rápido, bien, pero en todo caso puede ser a través del correo electrónico, ¿no? Obviamente, tratando de acusar recibo de esa recepción. Otro alcance muy importante es que, ojo, miren, recuerden, por eso le digo, tengan en cuenta esta imagen. Teníamos tres fases y sobre la segunda fase, que era la que está en verde, es la que, digamos, la contratación directa no va a estar sujeta a todas las reglas como tal. Sin embargo, en las fases que están en los extremos, que son acto preparatorio y ejecución contractual, ojo, y esto es importante tomarlo en cuenta, se va a tener que cumplir con los requisitos, con las condiciones, con las formalidades, con las exigencias y garantías establecidas. Ojo, esto es bien importante, porque sobre eso es que se dice que siendo un procedimiento de selección, tiene que respetar las dos fases principales de actos preparatorios y la de ejecución contractual. Hay una salvedad, y es con relación al artículo 141 que está referido al tema del perfeccionamiento del contrato, en donde se establecen plazos. Recordarán que hay plazos que tiene el proveedor adjudicado con la buena pro para presentar documentación. Por ejemplo, son 8 días hábiles. De ahí tiene 2 para poder la entidad suscribir el contrato o efectuarle observaciones. Si le realiza observaciones, le va a otorgar máximo un plazo de 4 días hábiles. Y una vez subsanadas las observaciones, va a tener 2 días hábiles para firmar el contrato o verificando obviamente previamente que haya subsanado esas observaciones. Estos plazos, por ejemplo, pueden ser ajustados según la entidad en cuanto a su necesidad, ¿no? Esto es muy importante. No es que tengamos que seguir totalmente esos plazos, porque además siguen marcados en la fase de selección con relación a que obviamente es lo que se puede adecuar. No es que estemos sujetos a las etapas ni a las actividades de un procedimiento clásico, ¿no?
Por eso este es una forma excepcional de contratar. ¿Ok? Bien. Justamente, ya habiendo determinado el tema de las contrataciones directas, es que hay que señalar que esas contrataciones directas solo van a ser realizadas por algunas causales. La causal que nos trae hoy, dada el contexto, dada la coyuntura, es la situación de emergencia. Es una de las causales, y esto es importante señalarlo, que se va a dar por 3 situaciones, hasta por 4 situaciones, por acontecimientos catastróficos, es decir, aquellos de carácter extraordinario derivados de la naturaleza, o por alguna acción o omisión del obrar humano que generan daños, por ejemplo un incendio, no nadie lo quiere. Entonces, ahí surge una emergencia, surge una situación de emergencia. Asimismo, cuando se afecte la defensa de la seguridad nacional, por ejemplo, una guerra, ahí surge una situación de emergencia. Y obviamente, miren, en el primer y segundo caso, es situaciones que se han dado, o sea, tiene que haber, por ejemplo, un terremoto, no lo digo como tal, asusta, pero ya un terremoto, se dio el terremoto. Una situación que afecta a la defensa de la seguridad nacional, se dio la guerra, se dio la guerra. Sin embargo, en un tercer supuesto, se originan por situaciones que supongan el grave peligro que ocurra alguno de los supuestos anteriores, es decir, o un acontecimiento catastrófico o una guerra, es decir, que haya, digamos, elementos que nos lleven a ello, o sea, no hay que esperar que suceda, sino hay que prevenir. Y esto nos sucede con qué? Nos sucede con el tema de la emergencia por el fenómeno del niño, ¿no? Sabemos que todos los años se deben tomar acciones preventivas porque ya en su momento sucedía y recién tomábamos acciones. Hoy en día se prevé justamente esa situación para prevenirla como tal, ¿ok? Y lo último es la emergencia sanitaria. Pero una emergencia sanitaria, ojo, y acá hay que distinguir porque la norma lo establece, debe ser declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud. ¿Quién es el ente rector del Sistema Nacional de Salud? El Ministerio de Salud. Simplemente es una situación de emergencia declarada por el Ministerio de Salud, ¿ok? Ahora, esto es importantísimo porque de alguna manera, pues, se establece claramente esto, digamos, el mecanismo para poder invocar la situación de emergencia. Y acá viene un aspecto importante que considerar. Es que hay que poder diferenciar lo que es la situación de emergencia, que lo tenemos abajo, del estado de emergencia. La coyuntura de hoy en día es un estado de emergencia. Sin embargo, a partir del estado de emergencia es que puede surgir la situación de emergencia. ¿Ok? Sin embargo, no necesariamente la situación de emergencia va a ser a partir del estado de emergencia, no. ¿Puede haber un estado de emergencia y sobre ello generar una situación de emergencia? Sí. ¿Pero necesariamente tiene que haber un estado de emergencia para que haya una situación de emergencia? No. Y esto es importante porque hay muchas autoridades, hay muchas entidades públicas que consideran que necesariamente debe haber un estado de emergencia y no es así. ¿Para qué? ¿Para generar una situación de emergencia? No, no es así. Y esto sucede con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales que dicen, no, el gobierno central debe declarar en estado de emergencia. Un momentito. Ellos pueden determinar o declarar la situación de emergencia. Obviamente con los recaudos posibles de los informes técnicos legales. Pero no es que debe haber un estado de emergencia que conlleve necesariamente para que se haga una situación de emergencia. Ojo, hay que aclarar esto. Y esto porque, obviamente, si damos alcances sobre lo que es el estado de emergencia y la situación de emergencia, más allá de que ambas son situaciones excepcionales, y si bien tienen mismos supuestos de hechos, sin embargo, vuelvo a reiterar, tienen diferencias, y diferencias sustanciales. Ojo. Está bien, son situaciones excepcionales, tienen ciertos elementos de supuesto de hecho, pero son situaciones excepcionales, ¿ok? Y tienen diferencias. El estado de emergencia es una decisión de Estado, como lo hemos dicho, de carácter general.
el Estado es el que declara el estado de emergencia dentro de las facultades que le da la Constitución Política del Estado, ¿no? Del Perú. Y la situación de emergencia es una decisión que asume la entidad pública. ¿Se dan cuenta? La entidad pública es la que determina la situación de emergencia. Obviamente podía darse bajo un estado de emergencia general, donde obviamente va a proteger la continuidad de las operaciones y de los servicios. ¿Okay? Pero debe haber necesariamente un estado de emergencia. No necesariamente. Entonces, esto hay que resaltarlo, y esto lo he puesto en una imagen importante porque obviamente hay que delimitar esa situación, hay que, digamos, reiterarlo y ponerle énfasis por autoridades que erradamente consideran de que previamente a la situación de emergencia debe haber un estado de emergencia, y eso no es así. Porque obviamente la situación de emergencia no requiere justamente la declaratoria del estado de emergencia y por ende no va a eximir a las entidades de realizar el examen correspondiente que pueda determinar que se declare la misma. ¿Ok? Entonces, hay que quedar claro esto, porque a partir ya de estas ideas vamos a poder pues preguntarnos, ¿qué se contrata? Bueno, bajo acciones inmediatas, bajo una contratación directa, sin procedimiento de selección clásico, porque si es un procedimiento de selección, la contratación directa, se va a contratar bienes, servicios y obras, lo habíamos puesto, ¿no? En la imagen, recuerden, a ver, recuerden bien claro, ¿no? Bienes, servicios y obras, ¿no? Para atender de manera inmediata y efectiva los requerimientos generados como consecuencia directa de la situación de emergencia. Y esto porque tiene peculiaridades. ¿Por qué? Porque la contratación directa, obviamente, a ver, bajo la causal de situación de emergencia nos va a llevar primero a poder efectuar una contratación y luego, y ojo, y acá también voy a enfatizar una idea muy importante, luego se va a regularizar. Claro, el término regularizar pudiera asustar por temas de control, pero, señores, la única figura o el único supuesto que permite la regularización en temas de contrataciones públicas son aquellas contrataciones directas que se hacen bajo la causal de situación de emergencia. Ninguna otra contratación, ninguna otra figura permite regularización. Esto lo estoy diciendo o lo estoy tratando de señalar lo más claro posible, porque no se equivoquen, quizás algunos estarán ya pensando que en la realidad se dan muchas regularizaciones. Estas, señores, disculpen y las podría desconocer, se darán en situaciones muy informales, muy ajenas a la ley de contratación del Estado y su reglamento. Porque la única figura que va a permitir la regularización va a ser la contratación directa bajo la causal de situación de emergencia. ¿Ok? Esto, señores, ténganlo muy claro. Y además, justamente es la naturaleza de esta contratación directa por situación de emergencia que se haga justamente esa regularización, ¿no? Para que no se desnaturalice. Es decir, por ejemplo, pues, no vamos a tomar una formalidad primero para poder paliar un riesgo o una emergencia. Frente, por ejemplo, a un terremoto, nada, hay que tomar acciones. Y sobre luego de ejecutar la prestación, de iniciar la prestación, que viene justamente, es lo que nos trae justamente la situación de poder regularizar, ¿no? Regularizar, porque hay que darle una formalidad, y para eso vamos a tener 10 días hábiles. Recuerden, 10 días hábiles de haber iniciado la prestación, de haber entregado los bienes, o en todo caso de haberse iniciado la ejecución de la obra, porque también permite obras. ¿Ok? Esto es muy importante que ustedes lo consideren. Asimismo, lo que hace justamente la entidad pública es buscar las mejores posibilidades de efectuar esas contrataciones. Entonces, para ello, pues, sabemos que primero, dada la emergencia, tiene que agotar contrataciones efectuadas o cuyo valor estimado sea igual o inferior a 8 ITs. Tiene que efectuar contrataciones
que están en el catálogo electrónico por acuerdo marco, más que todo por bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Bienes de ayuda humanitaria que de alguna manera permiten justamente paliar esa situación de emergencia. Esto desde ya lo voy adelantando. Tenemos al calzado, las carretillas, los cepillos dentales, el embalaje envasado, envases de plástico, herramientas, jabón de tocador, ¿no? Útiles de limpieza, techo, carpas, camas, colchones, colchonetas, platos, vasos, o sea, temas de apoyo, de apoyo y de ayuda humanitaria. ¿Okay? Entonces, miren lo importante que es, primero, agotar esos mecanismos y una tercera posibilidad de efectuar una contratación directa. Una contratación directa justamente de esta situación de emergencia. ¿Okay? Ahora, justamente a partir de ello es que vamos descartando justamente recurrir a la contratación directa, primero considerando que haya una ficha de homologación, un listado de bienes y servicios comunes o en el mismo catálogo electrónico de acuerdo marco. ¿Estamos? Esto es muy importante porque nos va a permitir, ojo, nos va a permitir agotar los mejores mecanismos que puedan utilizarse para poder asumir esa emergencia. ¿Ok? Bien. Y entrando justamente, habiendo dado texto, por decirlo, ¿no? Frente a la situación de emergencia, ¿no? Frente a esa contratación directa ya determinada, ese procedimiento de selección, es que vamos a ver, pues, cuáles serían los mecanismos, aquellas herramientas a cargo de la central de Perú Compras, de la central de compras públicas Perú Compras, que puedan utilizarse en esta situación ya explicada y que de alguna manera sea eficiente, sea eficaz en todo caso. ¿Por qué? Porque como lo hemos manifestado, es la naturaleza propia de esta situación la que va a generar, pues, recurrir a mecanismos, recurrir a herramientas que nos permitan, pues, esas acciones inmediatas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza la central de compras públicas denominada Perú Compras en primera instancia? A ver, tenemos compras corporativas, tenemos encargos, tenemos la subasta inversa electrónica, tenemos la homologación y tenemos los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Estas 5 figuras son las que están administradas por la central de compras Perú Compras. ¿Okay? Dentro de ellas, bueno, la que está en el medio, que es la subasta inversa electrónica, es justamente un procedimiento de selección. Pero lo que administra la central de compras públicas vienen a ser las fichas técnicas comunes, ¿no? Que vamos a explicarlas. Sobre las compras corporativas, bueno, es válido decir que es una estrategia de compra, no es un procedimiento de selección, ¿no? Es una estrategia de compra, vamos a decir, una herramienta, vamos a denominarla así, por esto de mecanismos y herramientas, por la cual se va a agrupar la demanda de las entidades para contratar. Es decir, varias entidades, digamos de 2 a más, tienen la necesidad similar. Se me ocurre, telefonía móvil es una necesidad común y sobre eso obviamente se recurre a hacer una compra corporativa, es decir, que se junten las entidades para contratar el mismo bien o el mismo servicio. Obviamente esto va a derivar en contratos individuales para cada entidad, pero, y vamos a verlo más adelante cuáles son las ventajas y los beneficios, pero lleva justamente a que se junten las necesidades. Ahora, aquí no hablamos de obras, ojo, aquí no hablamos de obras, solamente hablamos de bienes y servicios, ¿ok? Y como ya me había adelantado, sirve para obtener beneficios, para obtener ventajas, ¿ok? Esto es muy importante. Lo había ya mencionado para el marco legal vigente, es que existe pues una directiva, en este caso la 11, que regula disposiciones sobre el contenido del convenio de compra corporativa facultativa, ¿no? Porque hasta ahora es la facultativa. Hay una obligatoria. En su momento se está regulando, en su momento se darán las disposiciones que correspondan a la misma, pero por lo pronto es facultativa, es decir, es potestad de la entidad que considere que otra entidad tiene un bien similar y hacen el acuerdo correspondiente para que una de ellas
pueda efectuar la contratación que al final va a beneficiar a ambas entidades. ¿Pueden ser 3, 4? Sí, señores. ¿Ok? Lo había adelantado, hay temas de compras corporativas obligatorias, ¿no? Como las facultativas, quería adelantarme un poco para que vean justamente quiénes participan en estas compras corporativas facultativas. Ojo, las entidades públicas, que obviamente es la que se van a ver beneficiadas con esta figura, con esta herramienta de compras corporativas, va de alguna manera primero a revisar el listado de las compras corporativas facultativas aprobadas que ha publicado Perú Compras, ¿ok? Y que están obviamente en las plataformas del Estado, en la plataforma de Perú Compras, ¿no? perucompras.gov.pe. Y sobre ello es que remite la solicitud de adhesión y la documentación solicitada por Perú Compras de acuerdo a la naturaleza del bien o servicio en general. Es decir, para que Perú Compras considere tal compra corporativa es que se remite la solicitud. ¿Qué hace Perú Compras? Perú Compras va a evaluar la documentación presentada y planifica la demanda y, obviamente, envistiéndose de la formalidad del caso, es que suscribe el convenio interinstitucional de estar conforme. ¿Ok? Esto es muy importante porque finalmente Perú Compras está asumiendo esa función para la cual fue creada, ¿no? Lo importante y lo señalado. Los beneficios. A ver, primero, para las entidades públicas. ¿Qué beneficios trae una compra corporativa para una entidad pública? Bueno, la optimización de los recursos de las entidades participantes. Es decir, se va a optimizar recursos, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Menos trabajo para personas, porque va a haber un único procedimiento de selección, ¿no? Que va a conllevar justamente hacer una selección también que deriva un contrato que también le va a beneficiar a esa entidad. Permite que entidades enfoquen sus esfuerzos en las actividades principales de su sector, es decir, sabemos que en el tema de contrataciones se enfoca o se focaliza en el órgano encargado de las contrataciones, que es un órgano de apoyo. Muchas veces estos temas, bueno, no tampoco que se distorsione el concepto, pero un poco como que muchas veces distrae la finalidad de la misma institución porque está viendo una temática que no le correspondería como entidad en tal. Entonces, ¿qué va a permitir? Que las contrataciones pues sean, digamos, consolidadas y efectuadas en una entidad y de alguna manera luego se le da solamente el contrato para que lo ejecute. Y eso les sea favorable y de alguna manera la entidad pública pueda asumir el ejercicio para lo cual fue creado. Permite una mayor trazabilidad y transparencia en los procedimientos. ¿Por qué? Siendo un único procedimiento va a generar pues de alguna manera también que exista una oferta, digamos, más beneficiosa y obviamente realizándolo en una entidad que es ajena a las dos entidades pueda generar ciertos elementos de transparencia, ¿no? Porque esto es importante. Muchas veces se desconfía de la misma entidad que hace la contratación para la misma y qué mejor que lo haga otro que no tiene ningún interés, ¿no? Entonces, es tratar pues justamente de poder indicar esa situación. Y obviamente hay un mejoramiento continuo del requerimiento y la contratación en general, ¿no? Esto es muy importante porque finalmente esto va a generar, digamos, que exista un requerimiento fortalecido tanto por la otra entidad como la misma, ¿no? Que de alguna manera pueda ser completo, ¿no? Con condiciones, con la descripción misma, con la estructura que compone un requerimiento. Bueno, también se forman mesas de trabajo con equipos multidisciplinarios, la generación de nuevos esquemas comerciales, la planificación multianual de la demanda, ¿no? Porque conjunto con las otras entidades pueden planificarse, obviamente, por tiempos mayores a los que regularmente se atienden, que es un año, ¿no? La promoción de la competencia y mejoramiento de las condiciones de la contratación. Esto último, señores, tiene que ver mucho porque imagínense una oferta sobre un contrato mucho más grande, de mayor cantidad,
obviamente va a ser una oferta, digamos, con mejores condiciones de precio y con mayores condiciones técnicas, ¿no? Eso es muy bueno. Eso sabemos muy bien que los proveedores, mientras tengan más contratos, es que hacen o ofertan o elaboran la mejor oferta, ¿no? Bien, y para los proveedores, bueno, para los proveedores es puntual, porque se ofrece a los proveedores una demanda más atractiva que les permite reducir sus costos de transacción y lograr contratos significativos. No es lo contrario a todo lo que va de la mano, obviamente, contrario me refiero que obviamente a ellos les corresponderá, ya lo estamos diciendo, efectuar una oferta óptima porque van a tener la posibilidad de hacer contratos grandes, ¿no? Y para dos o más entidades. Tenemos ejemplos que podemos mencionar en estas compras corporativas: el SOAT, el arroz pilado superior, bueno, la mensajería, servicio de limpieza, internet, telefonía móvil, ¿no? Que habíamos puesto inicialmente el ejemplo, ¿no? Esto es muy importante porque si se dan cuenta esto les va a traer beneficio. Imaginen la operadora de comunicaciones, un operador de comunicaciones que contrate con dos entidades del internet, telefonía móvil, va a mejorar las condiciones técnicas, los costos, ¿okay? La mensajería, el servicio de limpieza, la vigilancia. Bueno, y en fin, acá tenemos pues un ejemplo que de alguna manera nos permite señalar una compra corporativa como ejemplo que realizaron 4 entidades, ¿no? La Autoridad Portuaria Nacional, el mismo OCE, el Ministerio Público, que es la Fiscalía de la Nación, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Lo hicieron para qué? Para el servicio de vigilancia privada para las sedes institucionales en Lima y a nivel nacional. Estos señores lo realizó el año 2017, lo realizó Perú Compras. Imagínense. O sea, Perú Compras es la que realiza. ¿Y qué hace? Respirar a la entidad. La entidad en su momento va a recibir nada más esa posibilidad de ejecutar solo el contrato, ¿no? El encargo, que es la segunda figura y es la que quizás vamos a darle énfasis, porque esta figura es la que actualmente se está invocando en el estado de emergencia, en la situación de emergencia justamente que se ha dado a partir del estado de emergencia. También es una estrategia de compra, vamos a seguir denominarle una herramienta, un mecanismo que va a permitir a las entidades encargar también a Perú Compras la realización de actuaciones preparatorias o procedimientos de selección de bienes, de servicios y también de obras. Ojo, los 3 rubros. Y en contrataciones directas sí se da. ¿Ya se ha dado con qué? Se ha dado con las pruebas moleculares, en los cuales el Instituto Nacional de Salud ha encargado a Perú Compras que efectúe la contratación directa. Ojo, esto es muy importante porque permite también, y lo vamos a ver en ventajas, en beneficios para las entidades públicas, tanto también para los proveedores, pero más allá de ello, utilizar esa contratación directa con esta figura del encargo que permita justamente efectuar contrataciones más rápidas, más inmediatas. Miren, esto es importante porque hay transparencia. Se está objetando, se está cuestionando, ya leo algunas noticias de que los precios están por mayor, que la entidad tal. No, pero en este caso es Perú Compras. Es Perú Compras que no tiene ningún interés porque la compra la va a hacer para una entidad pública distinta a la misma, ¿no? Entonces es importante contemplar ello. Y este encargo tiene una formalidad justamente que es solicitar a Perú Compras mediante una solicitud que contenga requerimientos, tenga la inclusión en plan anual, tenga el informe técnico legal, tenga los recursos. Si hubiera una estandarización, que es aquella figura que las entidades públicas, digamos, aprueban para temas de bienes preexistentes, obviamente lo adjunta también a esa solicitud y también una propuesta de un miembro del comité de selección. ¿Okay? Esto es bien importante. Y Perú Compras va a efectuar esa evaluación para poder firmar el convenio institucional, ¿no? Porque se firma un convenio institucional. Por ejemplo, tenemos, bueno, estos ejemplos si se viendo en 2017, yo ya vi uno actualizado, pero se dan cuenta que es beneficioso, ¿no? Es beneficioso. ¿Ok? Entonces, un encargo trae esas ventajas que son bien importantes.
Un tercer mecanismo, pero esto ya es un procedimiento de selección, en la subasta inversa electrónica. Bueno, su mismo nombre lo dice, es de carácter electrónico, es la subasta inversa y es un procedimiento de selección. Esto, en primera instancia, recuerden, se hace a través del sistema electrónico de contrataciones, ¿ok? A través de contrataciones públicas que van a permitir justamente, uy, se me fue la imagen, que van a permitir justamente esto, efectuar la contratación a través del SEACE, pero porque existen previamente unas fichas técnicas que han sido administradas, han sido de alguna manera han sido monitoreadas por la Central de Compras Públicas Perú Compras. ¿Ok? Obviamente esto nos trae como beneficio de que se genere ya un requerimiento previo a una ficha técnica común. Por ejemplo, el combustible. El combustible tiene una ficha técnica común, es un bien que tiene una ficha técnica común y ya tiene las características determinadas, porque ahí ya no hay que descubrir otras cosas, ahí ya está todo dado, ¿no? Que tiene cantidad de gasol, en fin, todas las características técnicas. Y solamente entonces va a competir lo que es el precio. Por eso que el postor ganador es aquel que va a ofertar el menor precio y sobre eso va haciendo pujas, por eso es una subasta inversa. Y esa puja la va a hacer en el sistema electrónico de contratación del Estado, por eso que es electrónica. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que en su mismo nombre podemos recordar y determinar justamente justamente el concepto, ¿no? Ahora, asimismo, vamos viendo, el mecanismo es que se convoca en el SEACE, si hay un registro de participantes, registro de presentación de oferta, hay una apertura de ofertas y periodo de lances y va a terminar con un otorgamiento de la buena pro. Esto es un esquema, no hay plazo, los plazos van de acuerdo a la necesidad de la entidad, lo determina como tal y también acá existe una directiva que es la número 6 del año pasado, que es el procedimiento de selección de subasta inversa electrónica. Entonces, es de obligatorio cumplimiento seguir a esta directiva. ¿Ok? Es de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo participa Perú Compra en la subasta inversa? Porque, ojo, la subasta inversa electrónica la realiza la entidad. Perú Compra es la que va a generar y aprobar las fichas técnicas. Es la que de alguna manera administra eso. ¿Ok? Es la que administra porque, digamos, va a permitir va a permitir justamente que las entidades interesadas primero verifiquen en ese listado de bienes y servicios comunes estas fichas técnicas. Primero agotan eso. Si no hay, recién hacen un procedimiento clásico, pero si hay una obligatoriedad de realizar la subasta inversa electrónica. ¿Okay? Los beneficios, obviamente, para las entidades públicas es porque va a reducir costo de tiempo, de realización del procedimiento de selección, mucho más rápido, recuerden el esquema, no, miren, rapidísimo. Y esto facilita, mediante las fichas técnicas, una descripción objetiva del bien o servicio. Ya lo hemos dicho, la ficha técnica ya contiene una descripción, ¿no? De igual manera, va a posibilitar el acceso a miles de oportunidades de venta, totalidad de entidades públicas a nivel nacional. No, esto es porque, obviamente, siendo electrónico, los proveedores pues van a estar a nivel nacional. Faculta el registro de oferta de manera electrónica, es mucho más rápido el acceso y posibilita, ojo, la mejora de la oferta en más de una oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es la puja, ¿no? O sea, se parte de un monto y sobre eso se va pujando y se va mejorando, porque finalmente, como hemos reiterado, esto se adjudica al de menor costo. ¿Cuáles son esas fichas técnicas comunes que podemos ir conociendo? Hay alimentos, bebidas y productos de tabaco, combustibles, componentes y suministro de construcción, estructuras y obras, hay componentes y suministro de fabricación, hay equipos y accesorios y suministros médicos, hay materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles. ¿Ok? Miren, esto es importante, hay medicamentos y productos farmacéuticos. Entonces, es pues importante
justamente tener en cuenta estas fichas técnicas comunes. Y una de las figuras, ya terminando un poco con el tema de estos mecanismos y estas herramientas, es la homologación. ¿Ok? La homologación viene a ser un proceso mediante el cual las entidades del Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y sectoriales, que vienen a ser los ministerios, uniformizan las características técnicas y en todo caso los requisitos de calificación de requerimientos en general relacionados con el ámbito de su competencia. Es decir, en otras palabras, los ministerios que regulan su sector obviamente van a fijar bienes, van a homologarlos. ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, el Ministerio de Educación tiene homologado determinados bienes como carpetas de, es decir, ya determinó unas características de estas carpetas, de tal modo que los colegios o las unidades de educación que quieran, la SUGEL como le llaman, que quieran adquirir esos escritorios, van a irse a estas fichas homologadas para determinar qué tipo de escritorio quieren. De tal modo que esos son los bienes ya determinados por el ministerio que debe ser adquirido por aquellas unidades ejecutoras que pudieran requerirlo. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, esas entidades públicas van a tener esa facultad de implementación de políticas sectoriales, es decir, van a homologar, no van a haber diferentes características. Obviamente acá hay salvedades porque no es que exista una sola ficha de homologación, hay varias y eso va a responder de acuerdo a las regiones. ¿Ok? Asimismo, facilita la agregación de la demanda al eliminar la variabilidad de las características de los bienes y servicios. Es decir, como vuelvo a reiterar, no vamos a estar pues con diferentes bienes en las entidades públicas distintos, ¿no? Vamos a tratar de tener una uniformidad, como su mismo nombre dice, ¿no? Homologarlo. La interoperatividad, que es de facilitar transferencia de bienes y servicios entre entidades públicas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en el mismo tema de colegios, una entidad puede transferir al otro y esos bienes son iguales, porque obviamente siendo homologados fueron adquiridos con las mismas características. Agiliza la formulación de requerimientos y simplifica el proceso de contratación. Ya tenemos las características mediante la ficha de homologación. Ahí está en un anexo todas las características. Promueve la determinación de estándares de bienes y servicios orientados a la calidad de las compras públicas, ¿no? Lo que se quiere es lo mejor, y qué mejor que lo determina, ojo, qué mejor que lo determina el ente que es en este caso el ministerio. Para los proveedores, amplía posibilidades de abastecer a más de una entidad, obviamente con ello va a generar mayor demanda y una mejor oferta. Promueve la especialización en la producción, es decir, imagínense, un proveedor se va especializando en la producción de ese bien, ¿no? Que permita justamente poder ofertar esos bienes homologados. Además, facilita la transparencia, ¿ok? Porque ya hay características y sobre eso va a haber precios que van a competir casi similar. Y favorece el desarrollo de la oferta de bienes o servicios de calidad. ¿No? Eso ya sabemos, a mayor oferta. Bien. Bueno, para ejemplo, tenemos en servicio, por ejemplo, perfiles profesionales que son consultorías, y en bienes, como les había adelantado, en este caso tenemos el módulo educativo, alimentos infantiles y arroz fortificado, ¿no? Son ejemplos justamente para considerar. Y por último, no menos importante, es el catálogo electrónico por acuerdo marco. Este, al igual que el encargo, es una de las figuras que se puede utilizar para una contratación directa bajo la causal de situación de emergencia. ¿Por qué? Porque obviamente se puede recurrir a un catálogo en donde se pueda descartar que existan esos bienes. Y desde ya lo voy adelantando, como les dije al inicio, existen los bienes de ayuda humanitaria, que nos hacen más fácil efectuar este procedimiento que también tiene plazos mínimos. En una semana ya se efectuó la compra. ¿Ok? Que está permitido. ¿Por qué? Porque estos catálogos electrónicos en su momento obviamente ya fueron formalizados, porque son acuerdos justamente que los formaliza la Central de Compras Públicas, que es el que actualmente administra las fichas, o mejor dicho, los catálogos electrónicos, ¿no? Y además hace esa selección Perú Compra.
Esto es importante, ¿no? Esto además es parte, si bien, de una explicación más específica, pero obviamente esto es bien beneficioso, ¿ok? Bien beneficioso, este catálogo, ¿no? Bueno, los beneficios: reduce costos, más rápido, posibilita acceder de manera sistemizada a una gran variedad de productos. Se está incrementando este catálogo. Perú Compra está cada año implementando más bienes, y esto es muy importante porque dentro de su función está justamente verificando qué bienes van a irse incorporando a estos catálogos. Facilita la decisión de contratación, ¿no? Porque es mucho más rápido con las condiciones técnicas y comerciales que necesita la entidad, ¿no? Y además, ojo, recuerden, se lo dije del año 2017, era 2017, no 2007, perdón, la directiva 7, que está vigente respecto a las disposiciones aplicables a los catálogos electrónicos de acuerdo marco, ¿no? Recuerden la directiva 7 del 2017, ¿no? El año un poco que confunde, pero es del 2017. Ojo, ¿no? Y además, otro de los beneficios es que va a permitir la formalización contractual, puede efectuarse en uno o en solo 3 pasos, en un día. Rápido, imagínense. Rápido, ¿no? Y posibilita acceder a un modo de gestión para el seguimiento del estado de sus contrataciones. Se hace en la plataforma del SEACE con el acceso correspondiente que debe tener toda entidad, ¿no? Y para los proveedores, reduce costos por realización de procedimientos de selección, es decir, no va a estar pues tratando de manejar una oferta, que le elaboren la oferta y gastando todo un tiempo. Ya en su momento se seleccionó y la entidad pública lo que dice simplemente es tratar de verificar su mejor oferta y selecciona al proveedor. Posibilita acceder a múltiples oportunidades de venta. Todos los días se van a realizar, todos los días se realizan estas adquisiciones por catálogo electrónico por acuerdo marco. Permite la promoción permanente de los productos que son ofertados, o sea, está mejorando la oferta todos los días, y posibilita la autogestión de registro de mejora de condiciones comerciales de sus ofertas. ¿Puede mejorarla? Sí, porque va actualizando esa ficha por la cual fue adjudicado. Y obviamente propicia mayores oportunidades de acceso a las micro y pequeñas empresas para que contraten con las entidades públicas. Es decir, son las microempresas las que tienen mayor acceso justamente a este catálogo, ¿no? Y tenemos muchos bienes. Tenemos mobiliario en general, tenemos llantas, neumáticos y accesorios, tenemos impresora, útiles de escritorio, y así se va a ir incrementando, ¿no? Se va a ir incrementando justamente este catálogo. Bien, señores, yo les agradezco de antemano. Primero, creo que viene la pregunta de rigor. Si tienen preguntas, ¿sí? Administración, me dice si hay alguna pregunta. Hemos tratado de hacerlo lo mejor posible en esta hora. Quisiéramos haber tenido un poco más tiempo, pero no, obviamente estamos apretados con otras actividades para poder tratar de poder llevarles a ustedes un conocimiento básico, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Me indican? ¿Ninguna? Bien, nada, Buenas yo les tardes, agradezco profesor. de antemano. Profesor, buenas tardes. ¿Me Sí, escucha? digan. Sí, claro. Sí, tenemos preguntas. Ok, Al- dispuesto a contestar todas. Excelente. Tenemos aquí la pregunta, dice, de Rich Machaca. Un gusto, Ok. Rich Machaca, que nos saluda desde el Facebook. Nos dice, ¿qué pasa si se inscriben dos pastores y en el proceso, dos postores, disculpe, y en el proceso solo uno puja? ¿Se puede otorgar la buena pro a ese postor que se hizo la puja? Muy buena pregunta. A ver, se está refiriendo a la subasta inversa electrónica, ¿no? Porque cuando hemos hablado del término puja, estamos hablando de la subasta inversa electrónica. Efectivamente, tenemos que indicar que otro de los alcances es que la subasta inversa electrónica necesariamente tiene que efectuarse con dos proveedores que presenten sus ofertas y estas ofertas sean válidas. Porque si se presenta uno y esa única oferta, si bien puede ser válida, desnaturaliza el procedimiento de selección de la subasta inversa electrónica. Y es por eso que se hace un poco difícil tener necesariamente que recurrir a dos. Por ejemplo, combustible es una fecha técnica común que les había dado el ejemplo, y muchas veces no se presentan dos grifos, entonces se tiene que declarar desierto. Si en una segunda convocatoria, también por subasta inversa electrónica, se vuelve a presentar uno, también se declara desierto. Recién en una tercera opción,
podríamos ir con una adjudicación simplificada. Pero para que se dé la subasta inversa electrónica, se tiene que contar con 2 proveedores que presenten ofertas y esas ofertas, ojo, sean válidas. Y sobre eso, recién, luego de las pujas correspondientes, se otorga la buena pro a la mejor oferta. ¿Ok? Muchas gracias, profesor, por su intervención y por absorber esta pregunta. También tenemos una pregunta de Carlos Huatay Aliaga, que también nos saluda desde el Facebook. Carlos, buenas noches. Nos indica, en cuanto al plazo para regularizar en una contratación directa en estado de emergencia, si bien es cierto, la norma indica 10 días hábiles después de recepción, sin embargo, en el decreto de urgencia indica para el MINSA 30 días hábiles. Consulto las compras que realicé un hospital, ¿en qué plazo debe subsanar la documentación? Buena pregunta también. A ver, obviamente hablamos de una disposición, no es que contravenga el marco general, sino que estas disposiciones se están dando en una coyuntura especial, excepcional. Entonces, el decreto de urgencia que es emitido por el Poder Ejecutivo dentro de las facultades que tiene, que puede emitir salvo el caso de orden financiero, la emite justamente para atender en forma excepcional y muy rápido estas situaciones de emergencia. Entonces, obviamente, esa disposición hay que acatarla. Y no es que se contravenga el marco general. Entonces, si están inmersos en el decreto de urgencia, con ese plazo se somete a ese plazo. ¿Ok? Hay que ver el ámbito de aplicación, de todas maneras, para poder sujetarse. Pero la norma sigue siendo válida en tanto su ámbito de aplicación a los entes que puede, digamos, tener en su ámbito de aplicación. ¿Ok? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Esas han sido las intervenciones en este seminario. Muchas gracias por todas sus... Sí, muchas gracias por todo, profesor. De repente, que ¿tiene algunas últimas palabras? Sí, claro. Miren, definitivamente este contexto, reiteramos lo importante que es conocer que es excepcional. Y la excepción es que te da estas figuras. No es que sea la regla, no es que debamos utilizarlo sí o sí. O sea, lo debemos utilizar cuando se da la situación, pero no es que sea regla previamente. Lo previo siempre va a ser una programación, una planificación, una programación de efectuar licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, ¿no? Y otro procedimiento de selección. Pero la contratación directa por la causal de situación de emergencia es una forma excepcional. Dado el contexto, dada la emergencia, como reitero, es excepcional y lo voy a seguir reiterando porque no es que sea la regla y en su momento va a tener que seguir. Cuando termine la situación de emergencia, el estado de emergencia, muchas situaciones de emergencia también se van a agotar. No es necesariamente porque algunas situaciones de emergencia se van a mantener, ojo, más allá de que el estado de emergencia ¿cómo se llama? Se comience a quitar, ¿no? O sea, de alguna manera el estado de emergencia, la situación de emergencia va a seguir para algunas entidades públicas. Y esas entidades públicas van a poder seguir haciendo contrataciones, pero sin hacer abuso de esta figura, ¿no? Nada, agradecido nuevamente a ustedes en la administración y a los chicos que están del otro lado escuchando. Espero que les haya de alguna manera cubierto alguna expectativa. Todo esto está en la norma, hay que leerlo, hay que leer también las opiniones, son muy importantes, y tratar de leer alguno u otro artículo que sabemos que se escribe sobre tipo de contrataciones públicas, ¿no? Muchas gracias y ojalá exista una nueva oportunidad para poder brindarles algún otro alcance. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros participantes y seguidores. No me quiero ir sin antes saludar a todos los que nos han escrito, ¿no? Nos han escrito saludos desde Puno a Hermes, también desde Huaraz, Ancash, un saludo, desde Cajamarca, desde el distrito de San Juan del Lurigancho, aquí en Lima, a Necker, saludos Necker, saludos desde Trujillo, Eduardo, muchos saludos, también desde Pisco, Huaraz, Chimbote, Chiclayo, ¿no? Muchas gracias desde Pisco. Muchas gracias por seguirnos, por participar y por estar pendientes de todos nuestros seminarios, ¿no?
Y también aquí todos me han dicho todo ok, todo operativo. De verdad ha sido un gusto, ha sido un seminario en el que han podido recibir esta nueva información, ¿no? De acuerdo a todas las últimas modificatorias y de los decretos de emergencia. Bueno, nada, antes de despedirme, quiero indicarles que Desarrollo Global está brindando todas las semanas los cursos, ¿no? Todo en gestión pública. Queremos decirle que todo el equipo está trabajando desde su casa arduamente para brindarle un mejor servicio cada día. Indicarles que nuestros cursos virtuales están siendo emitidos en vivo y en directo en tiempo real, con un chat personalizado con el docente para todas las preguntas del caso. Así que ya saben, por favor, los invito a que puedan visitarnos a www.desarrolloglobal.p y ahí pueden encontrar todos nuestros cursos, diplomas y diplomados, ¿no? Y bueno, para ya cerrar el seminario, quiero brindarles la siguiente información. El curso de herramientas de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, está iniciando este martes 21 de abril, ¿correcto? Este martes 21 de abril y se le va a brindar, otorgar una triple certificación a nombre de San Marco, ¿correcto? Y recuerden que por promoción de Capacítate desde tu casa vas a tener el curso de gestión por procesos totalmente gratis. Las inscripciones y mayor información sobre el temario, detalles de las horas y fechas, por favor escribirnos al 933-875-021, 933-875-021 y recuerden solicitar el 20% de descuento. ¿Correcto? Bueno, muchas gracias, profesor Antonio, y muchas gracias a todos ustedes. A nombre de Desarrollo Global, nos despedimos. Si te gustó este video y quieres aprender más, te invitamos a ver todos los programas en gestión pública en nuestra página web www.desarrolloglobal.pe y suscríbete a nuestro canal.